Nuestra idea para este proyecto de gestión y difusión del patrimonio cultural sobre Ciudad Universitaria es enfocarlo a través de CIU como escenario bélico en la Guerra Civil Española, y por ello hemos establecido 3 zonas de acción, por así decir. Una de ellas abarca el Parque del Oeste y la Dehesa de la Villa, siendo 2 centros importantes en este enfrentamiento bélico. Otro ya es el eje de humanidades, por así decir, filosofía y derecho, y el eje de ciencias de la salud, medicina, odontología y farmacia. Nuestra idea en este trabajo es hacer una contextualización más exhaustiva e histórica a través del Parque del Oeste y la Dehesa de la Villa, y luego más centrada en una comparación entre la perspectiva de humanidades y de ciencias en este ámbito de las 2 facultades. Comenzando primero con el Parque del Oeste y la Dehesa de la Villa, yo voy a hacer una especie de contexto social según lo que hemos visto a través de las encuestas, y podemos afirmar que hay muy poca gente que conozca la historia de la ciudad universitaria, pero bien es cierto que aquellos que la conocen siempre lo relacionan con la Guerra Civil. Pero bien, no saben muy bien exactamente cuáles son los hechos de esta guerra civil, aunque sí identifican algunos restos como bien el Arco de la Victoria o los agujeros de bala que hay en los muros de algunas facultades. Debido a estos errores que se tienen respecto a la historia de Ciudad Universitaria y sobre todo a la noción de patrimonio, queremos hacer este trabajo para difundir bien el concepto que se tiene de este hecho, ya que mucha gente relaciona el patrimonio con lo histórico y lo artístico y lo bello, considerando que Ciudad Universitaria no es bella ni histórica, pero es un grave error, ya que fue declarada bien de interés cultural, por su carácter material, como son las construcciones, y por su carácter inmaterial, por toda la historia que alberga, tanto académica como bélica. Bien, las propuestas que tenemos para difundir este patrimonio son a través de un material visual con trípticos sobre actividades que se desarrollarán a lo largo del campus, y sobre 2 paneles divulgativos de la Dehesa de la Villa y del Parque del Oeste, que ahora mis compañeras pasarán a explicar. Yo ya acabo con esta parte de contexto social diciendo que nuestra intención es que se conozca el patrimonio cultural que tiene Ciudad Universitaria a través de estos 3 sectores que hemos establecido. Bueno, yo voy a hablar de la Dehesa de la Villa, que es una zona del noroeste de Madrid de la Guerra Civil. No, perdona. Es una zona del noroeste de Madrid que se encuentra junto a Ciudad Universitaria. Y he dicho la Guerra Civil porque es una zona importante en este conflicto, ya que repito, es importante porque fue la resistencia republicana la que estuvo ahí, especialmente el 5º Regimiento, que fue el que los voluntarios republicanos fueron los que estuvieron allí contra el bando nacional. Es una zona de vegetación escasa en la que hay numerosos búnkers, hay un par de búnkers y numerosas trincheras, pero todas ellas no se pueden ver porque, aparte de que no se distinguen muy bien con el medio, no hay señalizaciones suficientes in situ. Y aunque en los planos que te dan en la Dehesa de la Villa sí que estén señalizados, in situ no están esas señalizaciones, por lo que sería algo que cambiar. También podríamos cambiar en esta zona las rutas que se realizan, ya que el patrimonio cultural queda totalmente en un segundo plano y es lo natural lo que predomina en esta ruta, porque ahí sí que se ve in situ las zonas, las señalizaciones de la ruta de árboles y fauna. Sin embargo, la ruta histórica no se ve por ninguna parte. De hecho, hay que tener muy bien controlado las trincheras y el búnker, que sí que se ven especialmente, pero por lo demás hay poca o nula señalización. Como propuesta particular a esto, organizaríamos una ruta que estaría señalizada y muy bien señalizada y explicativa in situ, tanto en in situ como antes de comenzar dicha ruta y en el panfleto. Y además pondríamos carteles tanto en Ciudad Universitaria como en Moncloa, porque esto es algo que no se sabe, no se tiene conocimiento de esta situación, de la importancia de este sitio en la Guerra Civil. Y además, al haber un centro de interpretación que tiene bastante número documentativo, bastantes libros sobre este tema, además de
de material audiovisual permite la realización así de una recreación histórica del entorno, y así podríamos acercar a los estudiantes y a quien quisiera a esa importancia histórica en la Guerra Civil Española que tiene este sitio. La flor más roja del pueblo. Otra de las zonas que trataremos nosotras será el Parque del Oeste, que con sus más de 90 hectáreas es uno de los 4 parques de mayor extensión en la ciudad de Madrid. Se sitúa entre las calles Paseo de Moret, calle Séneca y se extiende por el Paseo de Pintor Rosales hasta llegar donde la ubicación del Templo de Nerón. Tras ser utilizado como vertedero, a principios del siglo XX se decidió darle una nueva imagen. Actualmente se trata de una zona natural donde se pueden realizar diferentes rutas, deporte, etc., así como contemplar las diferentes esculturas que en él se encuentran. Sin embargo, uno de los aspectos menos conocidos del Parque del Oeste fue su escenario bélico durante la Guerra Civil. En él se instalaron diferentes búnkeres por parte del bando nacional. Actualmente solo se conservan 3 de los 20 que allí se instalaron. Debido a la falta de carteles, paneles informativos, etc., es una de las zonas menos conocidas del Parque del Oeste, donde prima la naturaleza, la fauna, por encima del patrimonio cultural. Dichos búnkeres, de más de 4 metros de altura aproximadamente, están protegidos por la Ley de Patrimonio Histórico Español, por lo cual se considera patrimonio cultural. Sin embargo, no se le reconoce como tal o no muestra socialmente la misma inquietud que pueden mostrar otras esferas. Para ello, achacamos la invisibilidad de este patrimonio cultural a la falta de información que hay sobre ellos. Como remedio, proponemos una mayor información con paneles informativos, carteles, trípticos, sobre todo que aparezcan en las guías oficiales estos vestigios de la historia que son patrimonio cultural. A su vez, podemos relacionarlo con los demás puntos de nuestro estudio, realizando una ruta histórica, comenzando por esta zona, el Parque del Oeste, llegando a las facultades del campus universitario y acabar en la dehesa de la Villa, de la cual hemos hablado anteriormente. Nosotros vamos a trabajar en las facultades de Filosofía y Derecho. Para ello vamos a difundir el proyecto en varios trípticos, por ejemplo. Uno de ellos en el que hablaremos de las actividades participativas que hemos creado para este entorno, otro en el que se hable de los sucesos o acontecimientos importantes en nuestras facultades y uno último que nos muestre los elementos que son patrimonio cultural dentro de estas facultades. Además, habíamos pensado colocar paneles divulgativos en zonas clave, como por ejemplo en la vidriera que se encuentra en la Facultad de Filosofía o en el ábside de donde ahora actualmente está la cafetería de esta misma facultad. Además, habíamos pensado en realizar pósters que aumenten el contenido didáctico y que sean atractivos tanto para los nuevos estudiantes que están entrando como para los trabajadores o estudiantes ya mayores, ya que en las encuestas, en la parte personal, habíamos visto cómo hay una diferencia en la concepción de este conflicto bélico entre las distintas generaciones. Además, habíamos pensado en hacer chapas y pegatinas que sean atractivas y que despierten la curiosidad de la gente. Todo esto habíamos pensado colocarlo tanto en los halls de las facultades como repartirlo en el metro de Ciudad Universitaria, ya que es un entorno central y por el que pasa mucha gente diariamente, y así despertar mayor atención entre el estudiantado. En cuanto a las redes sociales, utilizaremos distintos soportes. Para empezar, Facebook, en el que crearemos una página en la que difundiremos diferentes aspectos, nuevas publicaciones, congresos, charlas, debates, y que sirva también para que los propios seguidores de la página puedan comentar, aportar nuevas ideas o hacer críticas que nos ayuden a mejorar el contenido. Además, habíamos pensado en crear un blog en el que ya la información que demos sea más extensa y ayude a los lectores y a la gente que está interesada a seguir un poco con el tema y aportando bibliografía, entrevistas a gente relacionada, etc. Finalmente, el seguimiento de esta parte ampliada en las redes sociales se hará de forma sin intervenir excesivamente, con un papel mediador y siempre teniendo en cuenta lo que
que podemos mejorar y lo que no, sirviéndonos para futuros proyectos. Continuando lo que ha dicho mi compañera y esta vez centrándonos en las actividades participativas que vamos a proponer para este proyecto, tenemos que destacar tres principales. Por una parte, la proyección de documentales de forma mensual, todos relacionados con esta temática. En primer lugar, Morir en Madrid y en segundo lugar, Spanish Earth, narrado por Hemingway y con la colaboración de Dos Pasos. Después de esta proyección se intentará hacer un debate, en la medida de lo posible, un poco mediado por un especialista. Y después de todo esto se pasarán, cuando acaben el trimestre se pasarán evaluaciones para ver qué les ha parecido y si tienen que aportar opiniones o cosas que podamos mejorar para estas proyecciones. Para esta actividad contaremos con la cesión de un espacio, o ya sea el salón de actos u otro que tenga las condiciones propias para poder hacer la proyección, y para ello nos pondremos en contacto con el decanato para hacer esta petición. Como segunda actividad participativa tenemos la propuesta de una gincana que la vamos a desarrollar con el objetivo de involucrar a la comunidad universitaria. Esta gincana tendrá por fin conocer un poco y comprender el espacio que tiene el campus de Ciudad Universitaria y cómo se desarrollarán un poco los hechos en el mismo. Esta actividad será una actividad única que será en una fecha concreta. El objetivo de la gincana será buscar pistas haciendo un recorrido por las facultades de humanidades y digamos que así obligamos a la gente a que se fije en elementos que de forma cotidiana no percibirían. Al final de esta gincana realizaremos una evaluación, que siempre es importante ver la opinión de los que se han visto implicados, y para esta actividad pediremos también permiso al decanato en caso de que necesitemos algún tipo de cesión de espacio o algún otro elemento que nos tengan que proporcionar, y para hacerlo atractivo simplemente que utilizaremos una entrega de premios al final de la misma. Como última propuesta participativa tenemos que mencionar una exposición que se turnará en los halls de Filosofía y Derecho, una exposición de fotografía y de literatura, todo esto relacionado con el tema. Para ello vamos a contar con documentación de periodistas de la época, tanto nacionales como internacionales. Buscaremos también en las hemerotecas portadas o artículos de periódicos que nos ayudarán un poco a ver la percepción de la época, y de nuevo en cuanto a permisos y cosas relacionadas hablaremos con el decanato, con la hemeroteca para que nos facilite también la información y lo que necesitemos, y luego también los archivos necesarios consultaremos con los archivos necesarios para que nos proporcionen las fotografías. Tenemos que pedir un espacio en el hall, mesas donde colocaremos folletos y ampliación de información y paneles informativos. Y hasta aquí la grabación de hoy. Bueno, nosotros somos los encargados de la zona de ciencias y dentro de los soportes a utilizar tenemos diferentes ideas, y una de ellas sería un tríptico que constaría de diferentes imágenes de las respectivas facultades, imágenes de la zona en guerra y con un pequeño texto que explicaría la situación que se vivió, para terminar una pequeña imagen debajo del texto actual, con el fin de dar a conocer el cambio de la guerra a la actualidad y poner más énfasis en la zona de Ciudad Universitaria durante la guerra. Que nosotros proponemos a utilizar para la difusión de este discurso sería la de paneles y carteles informativos en cada una de las tres facultades. El objetivo de estos paneles y de estos carteles tendrían tres objetivos. El primero, dar a conocer la propia historia de cada una de las facultades. El segundo, situarlas dentro del ámbito de Ciudad Universitaria. Y el tercero, explicar el valor histórico que tienen estas facultades, exponiendo cómo se desarrolla la batalla de Madrid en cada una de ellas. Estos paneles, estos carteles estarían señalados, al igual que los ubicados en la Facultad de Filosofía, y se podría hacer una especie de recorrido entre las dos zonas. Otra propuesta sería la utilización de una red social, en concreto de la plataforma Twitter, y para eso hemos creado una cuenta llamada CIUG Civil, en la que se haría una especie de minutado y para acercar mejor todo lo que ocurrió al lector y al usuario,
y en el que se contaría hora a hora lo que fue pasando en cada una de estas 3 facultades. Este minutado tendría lugar del 15 al 23 de noviembre, que coincide con el 79 aniversario del estallido del conflicto. Ya dentro de las propias propuestas de actividades participativas, la primera que nosotros proponemos sería un ciclo de conferencias sobre el desarrollo de la guerra civil en estas 3 facultades. Tendría como objetivo principal hacerle llegar al público una idea general, una idea ligera, y crearle un interés por el mismo a los asistentes a las conferencias. Para esto mismo acudirán varios expertos en el tema, por ejemplo Andrea Carvajal Martín o Jesús López Justino, ambos profesores del Departamento de Historia Contemporánea, y que nos sería de gran ayuda para dar esa visión general que queremos dar a los asistentes. Para publicitar esta actividad se pondrían carteles en el hall de las facultades, también se anunciaría por la radio de las mismas y también se repartirían panfletos a la salida de Ciudad Universitaria para dar a conocer la existencia de estas conferencias no solo a los alumnos de ciencias, sino a otras facultades, los cuales podrían asistir también, pero siempre teniendo en cuenta que los salones de actos tienen una capacidad limitada. Estas 3 conferencias tendrían lugar del 10 a 12 de noviembre de este año y con una duración de 1 hora y media aproximadamente, dando al final lugar a un pequeño debate, un turno de preguntas que crearían una interacción entre el conferenciante y los asistentes. Para todo esto primero tendríamos que hablar con el decanato de las facultades para que nos diera permiso y también para ver el proceso logístico que tendríamos que llevar a cabo y ver si esos salones de actos estarían libres en esas horas. La asistencia a la actividad sería gratuita y se propone que se entregue una memoria sin sobrepasar las 2 caras, y uniendo eso a la asistencia a las propias prácticas se podría convalidar y se podría obtener por parte del alumno medio crédito. Dentro de las ideas de participación hemos creído conveniente crear un ciclo de cine histórico de la Guerra Civil que durará 6 días, tendrá una proyección de 6 películas y se desarrollará entre el 16 y el 23 de noviembre de 2015. Tendrá una temática bélica y no solo se centrará en el conflicto de Ciudad Universitaria, sino que tendrá una idea más general, gracias a la cual creemos que los asistentes podrán introducir todo lo que conocen sobre el conflicto de Ciudad Universitaria dentro de un contexto más amplio. Contaremos con la ayuda de varios expertos en la materia, profesores de los departamentos de Historia Contemporánea, que nos ayudarán a conocer la situación y los diferentes momentos de la guerra. El ciclo de conferencias será anunciado en paneles en las facultades, panfletos a la salida del metro de Ciudad Universitaria, en la radio, y durará, como ya he dicho antes, entre el 16 y el 23 de noviembre. Comenzará a la 1 y acabará teniendo en cuenta cada día la duración del film y el posterior debate. Habrá un debate en el que se trate de llegar a un cierto consenso sobre lo que ocurrió. Para aquellos que estén interesados en obtener el crédito que creemos que se podrá conceder, pediremos no solo la asistencia a la proyección de las películas, sino la entrega de una memoria que no tendrá más de 4 páginas. La asistencia será totalmente gratuita y no habrá restricciones de ningún tipo. Vale, ya para acabar vamos a establecer definitivamente la actividad que queremos hacer el día 11 de noviembre, de entre todas las que hemos propuesto. Una que se había quedado en el tintero era hacer una especie de recital de poesía en las 2 facultades importantes de Ciencias y de Humanidades, es decir, en Filosofía y en Medicina. El acto consistiría en una duración entre 1 hora, hora y media, alguien recitando poesía y los encargados del grupo divulgando la noción de patrimonio cultural dentro de Ciudad Universitaria y la propia historia del campus.
a través de los panfletos que hemos nombrado a lo largo del vídeo. Son panfletos en general que cuentan la historia del campus y las actividades propuestas. Se imprimirán y se repartirán a la gente que se vaya acercando mientras está escuchando poesía de la época de la Guerra Civil o autores que tengan que ver muy estrechamente con este hecho, como Lorca o Miguel Hernández. Sería la misma actividad tanto en ciencias como en humanidades, dividiendo las 3 horas de la práctica, 1 hora y media en un lado y otra hora y media en otro. Y ya está. A continuación haremos un repaso a los resultados de las preguntas específicas dentro de las encuestas que se llevaron a cabo. En primer lugar, haremos una distinción entre las zonas en las que se llevaron a cabo o las que se completaron estas encuestas. Una primera área localizada en el Parque del Oeste y la dehesa de la Villa, comprendiendo la misma las trincheras y los fuertes. Un segundo espacio de intervención en el área de humanidades, entre las facultades de Filosofía y Derecho. Y el tercer espacio comprendido entre las facultades de Ciencias, como son Farmacia, Medicina y Odontología. Una vez hemos hecho esta declaración, prestaremos atención a los datos obtenidos. ¿Consideras CIU patrimonio cultural? Ante esta pregunta, todas las encuestadas lo consideraban patrimonio y ninguna dudaba del término, es decir, directamente asentían prácticamente de forma instantánea. ¿Qué bienes consideras patrimonio? Aprecian como patrimonio el conjunto universitario, sobre todo las facultades y las esculturas, como por ejemplo el caballo de CIU. En el caso de las facultades de humanidades nos concretaron el Museo del Traje, la Casa de Velázquez y facultades más concretas como medicina. Solamente un par de casos nos supieron transmitir su conocimiento de las trincheras y lo consideraban patrimonio. En tercer lugar, ¿crees que deben mantenerse o conservarse? Todas las encuestadas coinciden en que han de cuidarse y hay que conservarse, incluso en algún caso se hizo un apunte sobre la urgencia de hacerlo cuanto antes. La mayoría de las encuestadas han oído hablar de la historia de las facultades en las propias facultades, por parte de los profesores, pero no de manera única, sino también por sus compañeras. El otro encuestado, uno de los que nos dieron una respuesta diferente, expuso haber oído hablar de ello en la televisión. Muchas de ellas nos cuentan que han sido un estímulo en general, pero no saben concretamente de dónde lo han escuchado. ¿Crees que fue escenario bélico? ¿Crees que debería infundirse información al respecto? Excepto algunas de ellas, las demás no sabían que Ciudad Universitaria fue parte fundamental de la Batalla de Madrid, pero todos creen que debería de difundirse más información al respecto. Para esto, con el fin de que llegase a más gente. Aunque hemos de señalar que hubo personas que nos mostraron su cansancio sobre el tema y su opinión de que no se debía dar más vueltas a esta parte del pasado. Mayoritariamente contestaron que la información es conocida por solo unos pocos. Esta respuesta queda muy marcada dependiendo de las zonas de las entrevistas, considerando como positiva la primera pregunta en las zonas de humanidades y al contrario en los otros sectores. ¿Crees que debe ser recordado el pasado franquista? Bueno, pues prácticamente todas las encuestas coinciden en que sí que ha de ser recordado este pasado. Hay un problema y es que esta pregunta de la encuesta, las encuestadas la comprendieron asociada a la respuesta a algo político y no sobre sus conocimientos sobre patrimonio, que es realmente de lo que trataba. Por lo que habría que plantearse si dejar la pregunta o cambiarla para futuras encuestas. En segundo lugar, ¿puede considerarse patrimonio? Al mismo tiempo, existen respuestas que abogan por que no debe considerarse patrimonio, ya que llevaría a alabar una ideología que hizo mucho daño en el país en los años de dictadura franquista. Y básicamente digamos que hay una gran parte de las entrevistas que comparten esta visión, pero sí que es cierto que la mayoría te responden que sí que debería de considerarse patrimonio.